7 de la mañana con 26 minutos. Esta mañana en Berlín, madrugada de la Ciudad de México, se dio a conocer el índice de transparencia, de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. México quedó en el mismo lugar que el año pasado, pero esta no es una buena noticia. Esta es una mala noticia y eso es lo que se piensa, se estima, se analiza sobre lo que sucede con la corrupción en México. Pero vamos a platicar con Eduardo Bojorquez, que es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, a quien saludamos. Eduardo, qué gusto que estés con nosotros. Muy buenos días. El gusto es mío, Raimundo. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, ¿por qué no nos detallas sobre los resultados los resultados que se van a conocer hoy en Berlín con respecto a México? Porque lo que veo en el comunicado de Transparencia Internacional, pues seguimos muy mal, Eduardo. Mira, siendo esta una prioridad de la sociedad mexicana, Raimundo, tú sabes que incluso fue uno de los factores que llevó a la presidencia de la República al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, siendo la principal bandera de la administración del presidente López Obrador, pues se esperaba que este índice continuara mejorando. En el primero y segundo año de la administración del presidente López Obrador se había primero detenido la caída histórica que venía desde la administración del presidente Peña Nieto y se había empezado a repuntar en este instrumento de medición de la corrupción a nivel internacional. Lo que estamos viendo hoy es que México mantiene la misma calificación, 31 puntos, Raimundo, y la misma posición relativa, la posición 124 de los 180 países que medimos para este instrumento. Y es ahí donde está el mensaje difícil, porque siendo esta la prioridad del gobierno de López Obrador, ya no está funcionando la retórica presidencial para convencer pues, a los expertos, a los analistas, a los hombres y mujeres de negocios que son entrevistados para ir midiendo cada uno de estos 180 países, Raimundo. Oye, estoy viendo, México es el número 38, el último lugar en percepción de corrupción dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y es el penúltimo, solamente superado en mala percepción por Rusia, en el G20, que son las 20 economías más fuertes del mundo. Ya en la comparación entre pares, que son estos dos entes, en la percepción sobre corrupción, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, frente a los países, ya no digamos que están mejor evaluados como Dinamarca, sino los países medios? ¿Cómo impacta esto en la opinión pública internacional? Bueno, en primer lugar, pues estamos, como lo dices muy bien, Raimundo, hablando o de nuestros socios comerciales o de nuestros competidores, ¿no? Lo que tienes en la lista de los 38 países de la OCDE, pues son a las economías digamos que están compitiendo por los mercados internacionales y no es una buena señal estar en la posición 38. Incluso, déjame subrayar esto, Raimundo, la OCDE acaba de ampliar su membresía a 2 países más, acaba de pasar de 36 a 38 países, ingresan Colombia e ingresa Costa Rica a la OCDE y ni así, digamos, ni porque hubo un cambio en la entrada de nuevos países, modificamos nuestra posición relativa. Y en términos de las economías más grandes del mundo, pues lo que hace este instrumento es que manda una señal a los mercados que ven en esto riesgo para sus inversiones. Lo que está mandando es la señal de que el Estado de Derecho no va a funcionar para muchos de los inversionistas, de que hay riesgo de que se tengan que abrir los negocios a partir de sobornos o de operaciones turbulentas, y por supuesto que manda una señal negativa. Más aún si uno de los temas que se ha descubierto en los últimos años es la intrincada red de corrupción que incluye temas como lavado de dinero o que incluso llega a redes de crimen organizado. Este no es un asunto solo de policías de tránsito, Raimundo, y tú lo sabes muy bien. Estamos hablando de redes de corrupción que se van enquistando dentro de las estructuras político-administrativas que reciben protección de redes políticas y que pues siguen operando dentro de nuestro territorio nacional. Un asunto más es que tampoco se está tocando el tema
del dinero, digamos, ilegal que genera la corrupción. No se está recuperando el dinero a las arcas de la nación. La promesa de devolverle al pueblo lo robado, cuando menos en datos, no se sostiene. Y creo que aquí hay un tema importante, que estás mandando la señal que no quieres en un momento de recuperación económica a los mercados internacionales. Un poco la síntesis sería, la percepción tiene que ver con lo que se ve de impunidad. Eduardo, te agradezco muchísimo que hayas platicado aquí con nosotros sobre la publicación del índice de percepción de corrupción en el mundo. Eduardo, muchísimas gracias. Muy buen día, síguete cuidando. Al contrario, gracias a ti, Raimundo. Muy buen día.